Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Bandmate con Forward, pero en acústico. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. いつだって答えはそばにあるよ。いつだって風を感じていたくて、期待焦がすあの未来へ息を馳せてゆくよ。思いがけない夜が来ても胸を張ってゆくんだ。前へ前へ走ってゆけ前へ前へ走ってゆけ涙流した過去を振り切れず疑う声に慣れてしまっても誰にも諦めのフラグを渡したりはしないよ。ため息ばかりを詰め込んだカバンを捨てるんだ。Bueno, muy bien. Claro, en acústico, pero además, fíjate que puede ser tal vez una sorpresa para algunos que de decir, bueno, si va a estar solamente Saiki con una guitarra que sea Kanami, la que la Sí, acompañe, ¿no? Y sin embargo es Miku con su guitarra acústica, que es preciosa, con esa abertura para el tema de que sí, el sonido, el ¿no? Tenga corazón, una... sí. Claro, efectivamente, pues es un en forma de corazón en vez del típico círculo, me parece precioso con su Cemaitis, con esa guitarra, con esa marca, ¿no? Que apoya la carrera de Miku. Y bueno, pues claro, tiene todo el sentido del mundo porque además le puede hacer la segunda voz, ¿no? Sí, Miku sí. canta de manera espectacular. Bueno, Kanami tampoco canta mal, pero Sí, sí, pero no es no decir, es lo mismo que Miku. es una guitarrista que canta bien, pero Miku es cantante. Yo creo que es la Claro, claro, diferencia, bueno, ¿vale? Es decir, obviamente. Sí. y bueno, a ver, en esta sesión, Miku pues carga sobre sus hombros toda la arquitectura armónica y rítmica del tema. Y claro, al no contar ni con bajo ni con batería, la guitarra acústica es el motor absoluto de la interpretación. Y claro, aquí tiene que andarse con mucho ojo, con el rasgueo, porque claro, cualquier cosa que haga, pues se va a notar muchísimo, ¿no? Em, Creo que, bueno, de momento está tocando bien, con contención y bueno, vemos que no se va a dedicar a ser simplemente un acompañamiento porque también la está apoyando con la voz. Con la voz, sí. Así que, muy bien, venga, vamos a darle un poquito para atrás y seguimos. 詰め込んだカバンを捨てるんだ。僕らは生まれながら脆くて儚いものだからこそきっと強くありたいと意志を持つ。光さした明日に向かい僕らは勇気を試されてる。どんな一歩だって無駄にならない。目指した場所見えなくても今日描いた道がつなぐからどんな逆境だって味方にして前へ。Bueno, pues la letra es importante, ¿no? Aquí esta canción que además, este forward, que además se ha elegido hacer en acústico, eh, pues es un himno existencial sobre la superación, sobre la fragilidad humana y sobre
la obstinación de seguir avanzando a pesar de las cicatrices del pasado. Em, la letra rechaza de pleno cualquier actitud derrotista a través de metáforas sobre soltar cargas que nos detienen y se niega a entregar, em, iba a decir la bandera de la rendición, sí, se niega, ¿no? A darse por vencida ante las voces que dudan. Y claro, hay un simbolismo cuando el texto reconoce bueno, que somos seres intrínsecamente frágiles y efímeros, pero utiliza esa vulnerabilidad como motor que activa la voluntad para ser fuertes. Y claro, al ser esta versión en acústico y solamente tener una guitarra, el peso emocional es mayor todavía, se acentúa. Así que bueno, Ajá. es como una canción de un diálogo íntimo de resistencia bueno, de reunir diferentes sentimientos. Bueno, al final el mensaje es positivo, ¿no? Para seguir adelante. Venga, continuamos. Bueno, Saiki está cantando de forma espectacular, está proyectando muy bien, está proyectando mejor que Miku, o Miku deliberadamente está, como es la voz secundaria, lo está haciendo de manera Sí, sí. más calmada. La interpretación de Saiki en esta versión acústica es toda una lección de control de dinámicas, es decir, de madurez vocal, de rango emocional. em, y aquí, bueno, pues se demuestra porque es una de las frontwoman más respetadas, ¿no? De la actualidad en cuanto al hard rock en general. No, yo ya paso de decir de Japón. En general, ¿vale? Es decir, su técnica de respiración es muy buena, es muy buena. De hecho, Sabe, está repitiendo no sé lo que dirá, sí, pero hace exactamente las mismas notas y lo sube y en el mismo tono. Todas. sí, Es sí, increíble, no se le escapa ninguna y sí, tiene un control y una afinación es increíble. increíble, ¿eh? Y además lo hace de tal manera que puede iniciar los versos con suavidad, casi como si fuera una conversación, sutil, vulnerable, y luego va cambiando hacia ese tono medio grave que tiene ella, que controla, desgarrando un poquito para darle personalidad. Y muy bien, tiene un vibrato muy bueno también, lo sabe colocar la voz perfectamente sin necesidad de gritar. Eso es pura técnica a la hora de proyectar. Y bueno, están calmadas, no hay mucho lenguaje corporal, ¿vale? Pero sin embargo, em, no hay, pero sí hay, porque a la vez te está dando el sentido de que esto es algo íntimo, es casi como alguien se sienta al lado y te empieza a contar cosas, ¿no? Sí, Así que, perfecto. Venga, le doy un poquito para atrás y seguimos. 目指した場所見えなくても今日描いた道がつなぐからど
どんな逆境だって味方にして差し出された椅子に何度大事なものを奪われていても立ち上がれる心信じてるよ前へ前へ光さした明日に向かい僕らは勇気を試されてるどんな一歩だって無駄にならない色塗られたこの世界で大事なものを奪われていても立ち上がれる心信じてるよ差し出された椅子に何度大事なものを奪われていても立ち上がれる心信じてるよ前へ前へ走ってゆけ前へ前へ走ってゆけBueno, hay un dato interesante que he percibido en Miku tocando la guitarra y con esto vamos aprovechando la evolución de Miku como guitarrista. Al principio de su carrera hacía los típicos acordes de power chords que son estos que está con la mano en este momento, ¿vale? Es decir, Ajá. típico acorde y con eso iba hacia todos lados. ¿Ves? Esto ya son otro tipo de acordes. Esos son más elaborados. Em, por aquí ha ido haciendo otro tipo de cositas. Estos sí son acordes abiertos. Pero que se está atreviendo a la hora de hacer inversiones de acordes y cosas más complicadas. eh, lo que nos dice que sigue evolucionando como guitarrista y sigue aprendiendo. ¿Vale? Ha habido un momento en el que ha hecho una pausa y el acorde ha quedado como raro en el oído, ¿no? Dice tú, espérate, ¿qué acorde ha tocado? Y lo que ha creado es un acorde precisamente para crear tensión y luego ha retomado la canción para finalmente concluir, ¿no? Es decir, nos ha dejado ahí con un sonido precisamente sin resolver. Es decir, ya está haciendo cosas más elaboradas. Mi Sí, cucú la sí, guitarra. no, Así que es me gusta, me gusta. es que tiene buena profesora también. También, efectivamente, ¿no? Pero bueno, Cualquiera hora dice algo. también hay que tener ganas de aprender, es decir, que Sí, bueno, claro, obviamente, ¿eh? por mucho que Pero tenga... además que se atreva a hacer una canción así, ya ella Ujú, en acústico, que está ella sola con la guitarra, hay que ser claro, ya tener valor para hacerlo. eso es, eso es. Bueno, este tipo de sesiones, de grabaciones en acústico y más, aquí ellas dos, mm, vamos, sin ningún tipo de producción, o mejor dicho, ningún tipo de sobreproducción, impacta todavía más, ¿no? Porque claro, aquí esto es ellas en acústico, en crudo, ¿no? Sí, sí, en crudo, no, no han pasado filtros por Ninguno. mesa de mezcla ni nada. Es el sonido que deben tener porque Claro, se escucha ahí un poco de eco y... claro, claro. Permite apreciar los matices más sutiles de Saiki y de Miku. De hecho, claro, em, este tipo de acústicos son cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? Porque además te deja la sensación de que siguen estando ahí, tienen un respeto por la manera de hacer música em, en su sentido más puro. Esto, cuando se componen las canciones, se componen básicamente así, ¿no? Con un ritmo de guitarra acústica
y con la voz y a partir de ahí se van desarrollando temas o alguien tiene una idea y ya sea del bajo, de lo que sea, y se va desarrollando, ¿no? Pero siempre parten de ideas pequeñitas que van creciendo. Bueno, pues fenomenal. Muy bien por las dos. Así que, Alexi, muchas gracias por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.